Continuemos. Y bueno, también tenemos eventualmente que resolver un problema de estas soluciones porcentuales. Por ejemplo, un ejemplo 1. Imagínense que tienen la situación. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se requieren para preparar 500 mililitros de una solución de dicha sustancia, es decir, de cloruro de sodio, al 3.5% masa volumen? ¿Qué tendríamos que partir? Tenemos que partir de este numerito que está aquí y de este símbolo. ¿Qué quiere decir esto? 3.5%. ¿3.5 qué? Bueno, lo modelo primero. Primero plantean una regla de 3 a partir de la definición de una solución porcentual masa-volumen, que es el número de gramos. ¿Cuál es el número de gramos de soluto? Que está aquí en el problema. 3.5 gramos. 3.5 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, las soluciones porcentuales masa-volumen son el número de gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Así se lee este porcentaje. Claro, 3 puntos. La regla de 3, como recordarán de primaria o de secundaria, es una regla que relaciona 4 números. A mí me gusta poner 2 líneas cruzadas para marcar los 4 números. Los números que están en un lado, del lado izquierdo, coinciden en la unidad. En este caso van a ser los gramos. ¿Sí? Porque estamos hablando de gramos de soluto. Aquí vamos a poner los gramos en estos dos lugares. Y el otro, el segundo lado, el lado derecho, los vamos a poner ¿en qué unidades? En mililitros. Y entonces, a partir de la definición, ¿cuántos gramos tenemos que poner aquí? 3.5. Claro. 3.5% es igual a decir que tienen 3.5 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Así que allí ponemos 3.5 gramos y en esta otra celda ponemos 100 mililitros. ¿De acuerdo? Luego tenemos una pregunta. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se requieren para preparar 500 mililitros de una solución de dicha sustancia al 3.5%? Tenemos un tercer número que conocemos. ¿Cuál es el tercer número que conocemos? 500. 500 mililitros. Entonces, por tanto, debe haber X gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros. X gramos es nuestra incógnita. No sabemos lo que nos están preguntando. ¿Cuántos gramos? ¿Quién sabe? En 500 mililitros. Y ya tenemos la regla de 3, que como saben perfectamente, la incógnita está aquí y se resuelve muy sencillo. Multiplicamos los números adyacentes a la incógnita, que son, ¿qué cosa? 3.5 gramos y 500 mililitros. Y eso lo dividimos entre el número opuesto a la incógnita. O sea, lo dividimos entre 100. Así que el resultado va a ser igual a una división. Arriba en la división vamos a multiplicar 3.5, lo que está aquí, por lo que está acá, los números adyacentes a la incógnita, 3.5 gramos por 500 mililitros, y lo vamos a dividir entre el opuesto. Son 100 mililitros, hacemos las operaciones, obviamente mililitros sobre mililitros, ¿qué pasa con ellos? Se cancelan. Se cancelan y claro, nos queda, el resultado nos va a dar en gramos. Y tenemos que entonces que pesar 17.5 gramos de cloruro de sodio para
preparar 500 mililitros. Y claro, en ese caso necesitaríamos un matraz volumétrico de 500 mililitros. ¿Sencillo? Muy sencillo. El ejemplo 2. Tienen alcohol isopropílico puro. ¿Ok? Y el médico les indicó que limpien con una solución acuosa al 70% volumen a volumen la mesa donde ustedes van a preparar la inyección para su hermano, porque resulta que está enfermo. Y como también estamos en época de COVID, pues tienen que limpiar todo. El alcohol isopropílico es un mejor alcohol para desinfectar que el alcohol etílico. Y tienen la enorme ventaja de que el alcohol isopropílico se puede conseguir al 100%. A diferencia del etanol, que como estudiarán más adelante en otras materias de química, sabrán que la mezcla de alcohol y agua no se pueden separar de manera absoluta. Es muy difícil. Generalmente, cuando veamos más adelante las mezclas, cómo separar mezclas, veremos que estudiaremos incluso en este semestre que el etanol no se puede purificar, obtener puro. Siempre se obtiene con una pureza de 96% de volumen a volumen. El resto son 4 volúmenes de agua. Pero el alcohol isopropílico es puro, así que es más sencillo de preparar las soluciones. Entonces, tienen que hacer una solución acuosa al 70%. Si digo una solución acuosa, entonces, ¿cómo se llama el solvente? Ángel Díaz. Si digo una solución acuosa, ¿cuál es el solvente? ¿No? A ver, Lisbeth. Lisbeth. Mande, profe. Si estamos hablando de una solución acuosa al 70%, ¿quién es el solvente? Ya te lo acabo de decir. Cuando tienen que preparar una solución acuosa al 70%, ¿quién es el solvente? Yo, profesor García Velasco. Sí, ¿Es el agua? claro que sí, Ángel. Es el agua. Muy bien, Ángel. Es el agua. Y entonces, ustedes van a preparar la mesa, limpiar la mesa con ese alcohol. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto alcohol requieren para preparar 300 mililitros de la mezcla? Porque su recipiente es de 300 mililitros. Pues bueno, primero plantean la regla de 3, ¿no? Y la plantean a partir de la definición de una solución porcentual volumen a volumen. ¿Qué cosa es una solución porcentual al volumen a volumen? Es el número de mililitros de soluto en mililitros, en 100 mililitros de solución. Si tienen que hacer una solución de 70% volumen a volumen, ¿cuántos mililitros tienen que hacer? Bueno, primero preparan la regla de 3. Están los 4 lugares. Aquí, las casillas del lado izquierdo, ¿en qué unidades van a estar? ¿Qué estado físico tiene el alcohol isopropílico? ¿Sí saben qué estado físico tiene el alcohol isopropílico? Es el mismo que el etanol que conocen. ¿Qué estado físico tiene el etanol? ¿Líquido? Líquido. Entonces, ¿qué unidades de medida van a usar? ¿Mililitros?
Claro que mililitros. Y del otro lado van a poner lo que corresponde a la solución, a la mezcla. Y claro, la mezcla, como es una solución acuosa, ¿qué estado físico va a tener? También líquido. También líquido. ¿Y entonces qué unidades vamos a usar para medir? Igual mililitros. Mililitros. Claro, muy bien, igual mililitros. Y entonces a partir de lo que es la definición de una solución porcentual, volumen a volumen, planteamos la regla de 3. Una solución acuosa al 70% volumen a volumen corresponde a qué cosa? ¿Cuántos mililitros vamos a tener aquí de alcohol isopropílico? ¿Cuántos? Sí, 70. 70%. Vamos a tener precisamente 70%, significa que hay 70 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, esto implica que ponemos en esta casilla 70 mililitros y en esta otra casilla 100 mililitros, ¿no? Luego, ¿qué nos dice el problema? Nos pide cuánto alcohol isopropílico se requiere para preparar 300 mililitros de mezcla, ¿no? Continuamos. Por tanto, debido a esto, debe haber X, una cierta cantidad de X. No sabemos cuánto, quién sabe, es un X. X mililitros de alcohol isopropílico en cuanto de mezcla. En 300 mililitros de mezcla. Tenemos la regla de 3 planteada, pues entonces lo único que hacemos, pues resolvemos la regla de 3, que es muy fácil. Se multiplican los números adyacentes a la incógnita y se divide por el número opuesto. Y así el resultado, ¿cuál es? Es el resultado de una 210. 210. A ver. 70 por 300 mililitros entre 100. Mililitros sobre mililitros se cancelan y todo el resultado nos da en mililitros. Y tenemos, por supuesto, gracias, 210, pero si me dices tu apellido, marcamos tu participación. Cervantes Díaz. Cervantes, solo el primer apellido, Héctor. Es que somos tres, por eso lo dije. ¿Cómo, Cervantes Díaz? Sí, pero Sí. Erika y Brenda tienen otro tipo de voz. Entonces, cuando yo te escucho a ti, de inmediato sé que eres tú. Bueno, lo que no sé es realmente quién eres, pero en cuanto me dices que eres Cervantes, yo sé que eres Héctor. Porque eres Héctor, ¿no? Sí. Ah, claro. Ok. Sí, 200 mililitros de alcohol. Entonces, eventualmente podríamos medir 200. Si es una mezcla que en este caso no tiene que requerir una gran exactitud, podrían medir con una probeta 210 mililitros de alcohol y lo ponen en un recipiente de medición como este, que lo estoy usando para tomar agua, pero aquí entonces pongo 210, pongo un poquito de agua y hago la mezcla y aforo hasta 300 mililitros y ya estuvo. Aunque está claro, si ustedes usan un recipiente de esta naturaleza, hay un gran error de medición y entonces no es tan exacto. Pero depende para lo que usen sus mezclas. Unas mezclas requieren exactitud y si requieren exactitud, matraces volumétricos. Si no se requiere esa exactitud, puede usarse cualquier otro recipiente que permita medir. En este caso son en mililitros.
centésimas de mililitro. Y bueno, antes de proseguir, ya tenemos más de media hora trabajando. ¿Qué es lo que hay que hacer, chicos? Tomar un minuto de descanso, caminar. 60 segundos de descanso. Entonces, a partir de este momento, por favor, nos vemos en 60 segundos. Bueno, chicos, ya regresé. ¿Ya regresaron? Ya, profe. ¿Ya? Ya los escucho. Informen Ya, si ya profe. regresaron. Ya, profe. Ya, profesor. Ya nomás van 5. ¿Faltan más? ¿Los demás? Ya. ¿Ya? Bueno, espero que ya hayan regresado todos. Ya, profe. Ok, permítanme. Ok, continuemos. Ya desacomodé el respaldo. Ok. ¿Qué es una solución de tantos por mil? Noten que el símbolo de tantos por mil es parecido al de porcentaje, pero tiene dos ceritos del lado derecho. Es tantos por mil. Pues es la solución cuya concentración se expresa en partes de soluto respecto a 1000 partes de mezcla. En inglés se dice PPT, que es partes por 1000. Entonces, las variantes de este tipo de solución de partes por 1000 hacen referencia a masa o volumen de soluto y de la mezcla de manera similar a las soluciones porcentuales. Y claro, también tenemos, al igual que las soluciones porcentuales, tenemos volumen a volumen, masa a volumen o masa a masa. Imagínense que ustedes quieren preparar 400 mililitros de una solución acuosa. Aquí la abreviatura AQ quiere decir acuosa y aquo quiere decir agua, al 6 tantos por mil de cualquier soluto. Se requiere preparar una solución de 400 mililitros al 6 tantos por mil de cualquier soluto. No vamos a preocuparnos ahorita por eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para resolver este cálculo? Una regla de 3. La regla de 3, tenemos que hacer una regla de 3. Y claro, en la regla de 3, las casillas del lado izquierdo, ¿en qué unidades han de estar? Mililitros. 100 mililitros, porque dicen, miren, preparar una solución de 400 mililitros de una solución al 6 tantos por mil de cualquier soluto. Entonces, en realidad aquí, ¿qué debía de haber dicho? Masa, volumen. ¿De acuerdo?
Si el soluto es líquido, tendríamos que haber puesto aquí mililitros. Si el soluto es sólido, tenemos que poner gramos. ¿De acuerdo? Depende de eso. Y en el lado derecho, los números que están aquí, ¿en qué unidades se colocan? ¿En qué unidades? Mililitros. En mililitros. De aquí sabemos, preparar 400 mililitros de la solución. Aquí está la solución y como la solución es líquida, las unidades en las que medimos es mililitros. Y entonces, como es al 6 tantos por mil, ¿qué es lo que colocamos aquí? El 6. 6 gramos. ¿Y qué colocamos acá? 1000. 1000. Claro. Porque son 6 tantos por mil. Muy bien hecho. ¿Quién lo dijo? Gatica. Gracias. Gracias, Fernanda. Ok, y claro, ¿dónde está en la incógnita? ¿En el lado izquierdo o derecho? ¿Dónde va la incógnita? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? El derecho. ¿En el derecho? No, en el derecho tienen 1000 gramos, pero tienen 1000 mililitros de solución. Entonces, este lado A derecho la izquierda, son izquierda. mililitros de solución. Como van a preparar 400 mililitros, la incógnita va a estar aquí, porque ¿cuántos gramos de su soluto tienen que pesar para preparar no 1000, sino solo 400? Y entonces aquí está la incógnita y del lado derecho, ¿qué vamos a poner? Los 400. 400 mililitros. Y pues ya es muy fácil resolver la regla de 3, porque lo que tienen que hacer, su incógnita, es ¿qué cosa es? Para resolver su incógnita, ¿qué tienen que hacer? Una división. Multiplicar. Una división 6 por donde 4. lo que va arriba de la división es un producto. El producto de los números que están contiguos, adyacentes a su incógnita. 6 gramos por 400 mililitros, y eso los van a dividir por el número que está opuesto, que son 100 mililitros. Resuelven esto, ¿y en qué unidades nos va a dar esto? El En resultado. gramos. En gramos. En gramos, muy bien, porque los mililitros se cancelan en este lugar. Y entonces multiplicamos 6 por 400. 6 por 4, 24 y 2 ceros. 2400 entre 1000. ¿Y cuánto sale? Que tendrían que pesar 2.4 gramos de soluto. Sencillo. Si fuera el soluto fuera líquido, tendrían que hacer todo aquí por mililitros. Y por lo demás es exactamente igual que las soluciones porcentuales, nada más que es en tantos por mil. Y en vez de poner aquí 100, aquí ponen siempre 1000. Si es masa sobre masa, pues en vez de 100, en vez de 1000 mililitros serían 1000 gramos. Y es muy sencillo. Bueno, hay otras soluciones que se llaman soluciones de partes por millón. Las siglas para esas unidades son ppm y son partes por millón. En vez de ser partes por 1000 o partes por 100, son partes por millón. Así que es muy sencillo. ¿Qué son estas soluciones? Una solución parte por millón es la solución cuya concentración se expresa en partes de soluto respecto a 1.000.000 de partes de la mezcla. Sencillo.
partes por millón, partes de soluto en 1.000.000 de partes de mezcla. En inglés, ppm es parts per million, pero el problema aquí es que noten que los números los cuentan en inglés de manera diferente al español. Aquí partes por millón, millón en inglés y millón en español es lo mismo. Pero los millones de millones nosotros los llamamos billones. Pero los ingleses a eso le llaman trillones. ¿Sí saben eso? ¿Sí saben que cuentan en inglés diferente al español? ¿Cuentan los números diferentes? Bueno, no, lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, en una mezcla acuosa, por ejemplo, que una mezcla de partes por millón equivale al número de miligramos de soluto en 1 litro de mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, en una mezcla sólida sería igual al número de miligramos de soluto en 1 kilogramo de mezcla. Si la mezcla es acuosa o en otro solvente líquido, entonces equivale al número de miligramos de soluto en 1 litro de mezcla en la acuosa. Y en la mezcla sólida es el número de miligramos de soluto en 1 kilogramo de mezcla. Y esto es así porque ¿cuántos gramos tiene 1 kilogramo? A ver, chicos, ¿cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 1000. 1000. El eczema, la K que significa 1000. Entonces, en todas las unidades, cuando ustedes ponen K, están diciendo de 1000. Si ponen km, se llama kilómetro y tienen 1000 metros. Si ponen KL, quiere decir kilolitros, 1000 litros. Entonces, en 1 kilogramo de mezcla hay, por ejemplo, tienen ustedes, precisamente en 1 kilogramo de mezcla, tienen 1000 gramos. ¿Y cuántos miligramos hacen 1 gramo? ¿Cuántos miligramos hay en 1 gramo? 100. ¿100? ¿Escuché 100? No, escuchen las palabras. ¿Cuántos miligramos hay en 1 gramo? 1000. 1000, por eso se llama miligramo. 1000. Si fuera decigramo, serían 10. Si fuera centigramos, serían 100. Es como cuando dicen, ¿cuántos centímetros tiene 1 metro? ¿Cuántos centímetros tiene 1 metro? 1100. 100, por eso se llama centímetro. Centímetro tiene 100. Milímetro. ¿Cuántos milímetros hay en 1 metro? 1000. 1000. Y claro, si tienen en 1 gramo 1000 gramos y hay 1000 gramos en 1 kilogramo, ¿cuántos miligramos en total tienen? 1000 por 1000. ¿Y 1000 por 1000 cuánto da? 1000 por 1000. 1000 por 1000. 1000 por 1000. ¿Cuánto da 1000 por 1000? ¿No? O sea, hay un truco muy sencillo. Para multiplicar por 1000, lo que tienen que hacer es mover el punto decimal a la derecha 3 lugares. Si están hablando de enteros, nomás significa ponerle 3 ceros. 1000 por 1000, ponen 1000 y luego le agregan 3 ceros. Ponen 1000 y le agregan 3 ceros.
¿Y Un qué millón. número es eso? Un 1 seguido Un de 6 millón. ceros. ¿Y cómo se llama? Millón, millón. Y entonces por eso, en una mezcla de partes por millón, equivale a hablar de miligramos, si es una mezcla acuosa en agua, es el número de miligramos de soluto en un litro de mezcla. Si es una mezcla sólida, puros sólidos, es el número de miligramos de soluto en 1 kilogramo de mezcla. Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí hay un error. Creo que no lo cambié o lo borré. Porque imagínense que tienen que preparar. Sí, se me olvidó. No sé, es que dupliqué la diapositiva, creo que 2 veces. Modifiqué una y me quedé con una copia incompleta. Y tal vez borré en la diapositiva chiquitas borré el duplicado correcto y no, el incompleto lo dejé aquí. Bueno, imagínense que tienen que preparar, ¿sí? 400 mililitros de una solución a 6 partes por millón. Aquí tendríamos que poner, en vez de gramos, ¿qué tendríamos que poner? En vez de gramos, debiera ser, ¿qué cosa? Mililitros. Miligramos. Miligramos de soluto. Aunque pudieran ser mililitros si fuese un soluto líquido. Si fuese un soluto líquido, pudiera ser mililitros. Muy bien dicho. Y aquí serían mililitros. En vez de mililitros, tendría que ser cosa. ¿Qué cosa? Un litro son 1000 mililitros. Entonces vamos a ver si lo puse bien. Aquí en vez de 6 gramos tendríamos que poner 6 miligramos. Y aquí 100 mililitros. Y claro, la incógnita está aquí y el volumen total sería 400 mililitros. Lo cual tendríamos que hacer la operación, que es exactamente la misma, nada más que el resultado sería ¿en qué? ¿Sería en gramos? Miligramos. En miligramos. Tendrían que pesar 2.4 miligramos de soluto. Ok, disculpen, creo que lo hice hace muchos días, pero pues como suspendí la elaboración porque estaba haciéndolo a ratos, pues a veces ocurren estos errores. Pero pues, como ven es exactamente igual. Además la diferencia es que pues son las partes que corresponden, porque por ejemplo, ¿qué es una concentración de partes por millón? Ya lo habíamos dicho. Es una solución cuya concentración se expresa en partes de soluto respecto a 1 millón de partes de mezcla. Y entonces por lo común medimos las partes de soluto en miligramos y la mezcla se refiere a 1 litro de ella. En la atmósfera, como ustedes ven, hay unas 420 partes de CO2 y 1.8 partes por millón de CH4, metano, que son los gases de invernadero, gases de efecto invernadero más relevantes que van a estudiar ustedes precisamente en ecología. Y claro, estamos hablando que en la atmósfera hay, ¿qué cosa? 420 miligramos de CO2 en 1 litro de atmósfera. ¿De acuerdo? Y 1.8 partes por millón de metano, que serían 1.8 miligramos de metano. Y bueno, luego hay otras concentraciones. La concentración se llama partes por billón. Aquí hay un grave problema porque no es lo mismo español que inglés. Partes por billón es la solución cuya concentración se expresa en partes de soluto
respecto a 1.000 millones de partes de mezcla. Aunque saben que 1.000 millones en inglés no se dice 1.000 millones, ellos dicen billón. Así que en toda la literatura científica generalmente se usa el símbolo ppb, que significa partes por billón, pero billón en inglés, de manera que en español corresponde a 1.000 millón, al número de partes de soluto respecto a 1.000 millones de partes de la mezcla. Entonces, eso significa que por lo común medimos las partes del soluto en microgramos y la mezcla se refiere a 1 litro de ella. En la atmósfera, como pueden ver aquí en esta fotografía tomada desde la estación espacial, ven cómo realmente la atmósfera de la Tierra es una cubierta muy delgadita y ella se ve la primera partecita del Sol, del amanecer desde la estación espacial, y aquí tenemos la atmósfera. Y aquí en la atmósfera hay gases de efecto invernadero que son muy peligrosos por su poder de calentamiento, los van a estudiar en ecología. Son el óxido de dinitrógeno, como lo vamos a estudiar en el tercer corte, y el hexafluoruro de azufre. ¿De acuerdo? Aquí entre los cuates, ustedes pueden decir el N2O y el SF6. Esos gases son muy poderosos gases de efecto invernadero y afortunadamente su concentración en la atmósfera todavía no es muy grande. En el caso del también llamado así monóxido de dinitrógeno, es de 350 partes por billón, y del hexafluoruro, que también se llama así, de azufre, es de 8.000 partes por billón, que en inglés 8.000 partes por billón también equivale a decir que tienen 8 partes por trillón, cuando lo dicen en inglés. En nosotros serían 8 partes por billón de millones, 8 partes de millones de millones. Bueno, es necesario hacer algo antes de pasar a este otro aspecto de las presentaciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Leslie? No está. ¿Qué hay que hacer, Yael? ¿No está Yael? ¿Qué hay que hacer, Lisbeth Cayetano? Los 60 segundos de descanso. Ajá. Nos detenemos porque cambiamos un poco de tema. Estamos viendo todo lo de concentración, pero diversos aspectos. Entonces, en 60 segundos nos volvemos a ver a partir de ahorita.
Ya regresé. Ya, profe, ya regresó. Solo una persona regresó. Profesor, Informe que han regresado. disculpe, profesor. Sí. Ya. Soy Rebollo Luna. Es que lo que pasa es que no puedo hablar porque mi lap se estaba trabando mucho, entonces me desconecté y me conecté a mi dispositivo celular. Por eso no le puedo contestar. Sí, ¿tu apellido? Rebollo Luna. Ah, ok, Leslie. Ok, ahorita participas. ¿Ok? Y te lo anotamos. Sí, profe. Gracias, Leslie, por avisar. A ver, ahora vamos a ver otro aspecto. Primeramente, resulta que hay las unidades, se pueden convertir unas en otras. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando al pasar de una unidad grande a otra más pequeña y dividiendo en sentido contrario. Por ejemplo, hemos visto estas unidades de por ciento, de tantos por mil, de partes por millón y partes por mil millones, que en inglés se dice ppb. Entonces, para pasar de unidades grandes a unidades pequeñas, nos movemos hacia la izquierda en este esquema. ¿Y qué hacemos? Multiplicando de por ciento a tantos por mil por 10. ¿No? Si tienen una solución al 5%, ¿cuánto corresponde a tantos por mil? 5 por 10. 5 por 10. 50. 50 tantos por mil. ¿De acuerdo? Si tenemos 50 tantos por mil y la queremos pasar a partes por millón, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por Multiplicar mil. por 1000. Entonces tenemos 50 partes por mil. Para pasarlos a partes por millón, 50 por 1000. ¿Cuánto da 50 por 1000? 50.000. Entonces tendrían 50,000 partes por millón. Si le van a convertir a partes por 1000 millones, pues volvemos a multiplicar por 1000. Recuerden que ppb son siglas internacionales, son símbolos internacionales y están en inglés, y los ingleses cuentan los números diferentes a nosotros, al resto del mundo. Así que ppb en español y en francés y en muchos idiomas, en ruso también, son partes en 1000 millones. Y entonces, si tienen 50,000 partes por millón, ¿cuántas partes en 1000 millones serán? Son 50,000. ¿Por cuánto? Por 1000. Y 50,000 por 1000, ¿cuántos son? Hagan la cuenta. 50,000 por 1000, a 50,000 le agregan 3 ceros. 5 millones. 50 millones. 50 millones. 500 millones. Son 50,000. 50,000 por 1000 son 50 millones. ¿Ok? Bueno. Y claro, si nos vamos de una unidad pequeña a una unidad mayor, lo hacemos lo opuesto. Para pasar de partes por 1000 millones, ppb en inglés, a partes por millón, lo que hacemos es dividir entre 1000. Para pasar de partes por millón a partes por 1000, volvemos a dividir entre 1000. Si pasamos de tanto por 1000 a tantos por cientos, ¿cuánto sería? Simplemente dividir entre... ¿Entre qué? ¿Lo están viendo en la pantalla, chicos? Entre 10. Entre 10. Entre 10. O sea que es muy sencillo. Nada más hay que saber que aquí
la relación que hay entre estas unidades. Son las únicas unidades de concentración que veremos en Química 1. Y ustedes ya deben de haber tenido prácticas de problemas de porcentajes. No, matemáticamente hablando, lo único que tienen que saber es plantear reglas de 3. Y claro, pues hay otras cosas adicionales que podríamos decir, porque a veces no se usa la unidad ppb de partes por billón en inglés, sino partes en 1000 millones en español, y esto corresponde precisamente a estas unidades. Si su soluto tiene nanogramos en mililitros, están en partes por 1000 millones. Nanogramos por gramo, microgramos por litro o microgramos por kilogramo, estamos hablando en partes de 1000 millones. ¿Se dan cuenta? Si hablamos de partes por millón, con frecuencia tenemos que equivale a decir microgramos en mililitros de solución, microgramos por gramo de mezcla, miligramos por litro y miligramos por kilogramo. Entonces, cuando tienen estas combinaciones, estas unidades están hablando de partes por millón. Cuando están hablando de tantos por mil, pues es muy sencillo. Es literalmente como lo hemos puesto siempre, con las partes por 100. Está acá. Entonces, ¿cómo se convierten unas unidades en otras? Ejemplo 1. La concentración de sal en el agua es de 3.5%. Y para expresarlo en tantos por mil, simplemente, ¿qué hacemos? De por ciento a tantos por mil. Nos movemos a la izquierda y ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos por 10. 3.5% por 10 es igual a 35 partes por mil. Sencillo. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿por qué necesitamos usar tantas unidades de concentración? Pues porque por cuestiones prácticas. No es cómodo hablar de una solución al 0.6%, pues al 6% todavía, pero al 25/10 milésimo de por ciento, o hablar de una solución de 425 10 millonésimos de por ciento. Les cuesta trabajo incluso pensar qué es esto. No, les cuesta trabajo incluso leer el primer lugar a la derecha del punto decimal son décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos y 10 millonésimos. O sea que tienen 425 10 millonésimos de por ciento. Leer esto es muy difícil, se equivoca uno fácilmente, cuenta uno mal y ya se equivocó por un factor de 10 o de 100. Entonces, por eso necesitamos usar otras unidades de concentración. Y por eso tenemos unidades de tantos por mil, partes por millón, partes por 1000 millones, que corresponde a billón en inglés. Y recuerdo, insisto, nótese que en inglés un billón son solamente 1000 millones de los nuestros. Y un trillón en inglés es un billón de los nuestros. Deben de estar muy atentos del texto cuando vean estas unidades, porque no es lo mismo que hable un hablante de español que un hablante del inglés. Hay que checarlo bien. A veces cuando traducen los artículos en inglés, a veces los traducen mal en esta parte de las cantidades. Entonces, fíjense
que hablar de 0,6 es un poco latoso. Sería más fácil decir 6 tantos por 1000. Mucho más sencillo. Decir 25 10 milésimos% es un fastidio. Es más fácil decir 25 partes por millón. Y claro, hablar de 425 10 millonésimos% no solo es un fastidio, sino además probablemente me equivoque al leerlo, porque es una lata estar contando, a ver, unidades, decenas, centenas, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 10 millonésimos. ¡Wow! 425 10 millonésimos. Es una lata. Sería más fácil hablar que estos son 425 partes por billón. ¿Se dan cuenta? Y bueno.